Bendiciones, amado amigo y amiga. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Habla el pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio, la espiritualidad de Dios, parte 20. Padre, en el nombre precioso de Cristo, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, vamos a continuar. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita e invite a otras personas a ser parte de este estudios, amados amigos y amigas, que hacemos con mucho amor y cariño para su bendición y para su crecimiento espiritual. Vamos a continuar, amados. Personalidad de Dios. Cuando hablamos de personalidad de Dios, tal vez se nos viene a la cabeza y pensamos, Dios es una persona. No. Acuérdense que venimos hablando de que lo primero que hablamos en estos estudios de la espiritualidad de Dios es que Dios es espíritu, no tiene un cuerpo definido. La palabra de Dios dice que no habrá hombre que lo vea y vivirá. Ahora, es un concepto que mucha gente tiene errado al decir de que he visto a Dios y a Dios nadie le puede ver. Podrá decir he visto a Jesús, tal vez podrá decir he visto al Espíritu Santo, pero a Dios Padre nadie. Cuando decimos personalidad de Dios, estamos hablando de sus atributos, sus atributos, conocer a Dios por sus atributos a la luz de la Biblia, que esto es muy importante. Más adelante yo voy a hablar sobre atributos comunicables e incomunicables de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ahí es donde vamos a aprender más sobre Dios. Todos estos estudios, amados, es sobre Dios. Así que siga estos estudios, amados, porque todavía tenemos mucho que aprender de Dios, Padre. Muy importante. Dios es una persona por sus atributos, de una vez aclaro, que posee autoconciencia, autodeterminación y poder. Recuerde que la palabra poder en griego significa pantocrator. Algunas personas tienen vagas ideas de Dios como una fuerza, un poder o una influencia, ¿verdad? Pero es imposible tener comunión con una fuerza o con una influencia. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo están en el jardín, sugieren comunión con Dios. Acuérdate que en Génesis nos enseña que Adán y Eva compartían con Dios. Y dice la Biblia en Génesis que y Dios se movía en el huerto del Edén y Adán y Eva escuchaban a Dios en el huerto del Edén. Significa que ellos tenían una comunión directa con Él. Lamentablemente el pecado quitó, ¿verdad? O apartó esa comunión entre Dios y el hombre. Entonces, ahí vemos que Dios es real, que la comunión con Dios se puede hacer, existe, es real. El problema es, mucha gente dice, creo en Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes, amados. Entonces, vea qué interesante. Entonces, pero ahora voy a ti, vea lo que dice, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Juan 17:13, Éxodo 3:14 y 1 Corintios 2:11. Ahora, ¿qué hizo el Señor Padre? Vino en Jesucristo. Jesucristo le dijo a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Es lo mismo. Entonces ya ahí vemos donde el Padre, prácticamente para que entendamos un poquito, amados, el Padre se vino y se completó en Cristo Jesús. A eso se le llama la divinidad de Cristo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver al final de los tiempos, como lo dice Apocalipsis 22. Y los tres serán un solo Dios, un solo nombre por la eternidad. Entonces, ve qué interesante. Nunca se debe, confundir personalidad con visibilidad. Nunca. Sustancia no tiene nada que ver con espiritualidad. La personalidad de Dios puede ser apreciada mediante ¿qué? Sus atributos. Entonces, vean qué interesante. Sus nombres, fue lo primero que hemos visto en los estudios, ¿verdad? De la espiritualidad de Dios, que ahí están los videos para la gloria del Señor. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy.
Esta palabra en griego quiere decir yo soy el Dios del pasado, presente y el futuro. Y es interesante porque Jesús mismo dijo estas palabras, ¿verdad? Si usted lee los evangelios sinópticos, Jesús dijo yo soy. Cuando Jesús hizo estas palabras, los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos y todos los que lo rodeaban agarraron piedras y querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque era una ofensa para ellos, porque Jesucristo estaba diciendo yo soy el Dios que habló con Moisés. Si usted lee bien los sinópticos, dice que ellos dijeron, no tienen ni 50 años y ya dices que hablaste con Moisés, estás loco. Pero cuando Jesús dijo, yo soy, solo 7 yo soy, amados, una ofensa tan grande para el pueblo judío y para los que lo escucharon, porque él dijo, yo soy el Dios del pasado, el presente y el futuro. Les dijo su identidad, que ellos no lo aceptaron por otra cosa. Pero realmente él les demostró que él era el Dios Padre Elohim. Entonces, ven, interesante. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Si usted se pone a analizar el libro de Job, un día de esto me hicieron esa pregunta. ¿Cómo Job conoció a Dios? Job solo decía el Dios del cielo, pero Job nunca lo conoció. Dios se le presentó a Job como el yo soy. Solo a Moisés se le presentó como su verdadero nombre, el yo soy. Y si usted lee Job, Job nunca supo que Dios se llamaba el yo soy. Es curioso, ¿verdad? Porque se le presentó así, no se le presentó como su nombre original. Entonces eso queda entre la soberanía de Dios. Entonces ven qué interesante. Entonces ahí vemos que Dios se le acercó al hombre. Prácticamente Dios se dio a conocer al ser humano. Ahí. Acuérdense que nosotros no conocimos a Dios. Él nos conoció a nosotros. Él se presentó al ser humano. Éxodo 3:14. Las palabras yo soy, el que soy, sugieren personalidad. Sugieren que es como que venga yo y le diga, hola, mucho gusto, mi nombre es Marlon Castillo. Entonces me estoy presentando a usted. Es una forma de etiqueta. Es una forma de decir, no, mucho gusto, mi nombre es Marlon, mi identidad. Mi nombre refleja mi identidad. Eso es lo que estaba pasando ahí entre Dios y Moisés. Hola Moisés, yo soy el Dios creador que decía Job. Quiero presentarme ante ti y ante la raza humana. Quiero que me conozcan como el Dios soy, el Dios del pasado, presente y del futuro. Entonces, vean qué interesante es esto de la personalidad de Dios a la luz de la Biblia. Contrastes. Con esto queremos significar que las escrituras contrastan, oiga, al único Dios sabio con los dioses de los paganos. Acuérdense que desde los tiempos de Mesopotamia, allá por 1800 años antes de Cristo, ¿verdad? Según ciertas fechas bíblicas, acuérdense que las fechas bíblicas no son exactas, el mundo empezó a ser politeísta, la creencia de muchos dioses. Los judíos por naturaleza siempre han sido monoteístas, creen en un solo Dios. Entonces, vea qué interesante, ahí Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el único Dios verdadero, no hay más Dios fuera de mí. Entonces, Dios ahí le estaba diciendo a Moisés, esos dioses politeístas que la gente cree, cananeos, heteos, jeruseos y toda esta gente pagana, no existen. Yo soy el único Dios verdadero. Entonces, vean qué interesante. Y si usted estudia la palabra Elohim en el griego, es una palabra muy interesante en un diccionario bíblico, porque ellos mismos cuentan, oiga, de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 1 Tesalonicenses 1:9, Jeremías 10:16, Hechos 14, versículo 15. Le invito a que lea estos pasajes. Entonces, los atributos de Dios, lo que Él hace, denota personalidad. Entonces, a través de sus atributos denota la personalidad de Dios, que es el tema que estamos tratando en esta parte 20 de la espiritualidad de Dios. Por eso más adelante yo voy a hablar sobre los atributos comunicables e incomunicables de Dios, que es un tema muy bonito y ahí vamos a entender varias partes de la Biblia, amados.
estudiar a Dios es muy complejo. Mucha gente conoce muchas cosas de Dios, los nombres de Dios, pero a profundidad no conoce a Dios. Entonces, por eso que quise, amados, hacer estos estudios para su conocimiento. Lo que Él hace denota personalidad, como por ejemplo, Dios se aflige. ¿Cómo, Marlon? Dios se aflige. Amados, Dios se entristece. Dios se arrepiente. A eso se le llaman antropomorfismos, cualidades de Dios, del hombre a Dios. En la Biblia, en teología, se llaman antropomorfismos. Dios se enoja, Dios se irrita, Dios se alegra, Dios se aflige, Dios se lamenta, se arrepiente. Acuérdense que en Génesis dice que y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Entonces, vean qué interesante, eso demuestra la personalidad de Dios. Entonces, ¿cuándo se aflige Dios? Amados, aunque usted no lo crea, Dios se aflige cuando una persona se va al infierno, cuando una persona muere sin Cristo, cuando una persona no acepta el plan de salvación de la cruz, cuando una persona está en sus últimos minutos de vida y Dios le da la oportunidad en vida de conocerlo a Él, pero prefiere no aceptarlo, prefiere vivir en rebeldía. Dios se entristece cuando un ser humano muere sin haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, el único que nos lleva hacia Él. Por eso Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay otro camino, no hay otra entrada, no hay otra forma de entrar al paraíso, solo por Jesucristo. Y cuando una persona decide rechazar ese regalo, esa gracia inmerecida, Dios se lamenta, Dios se aflige, Dios llora cuando un ser humano muere sin haber conocido de Él. En este instante la Biblia dice que está testificado para el hombre morir y una vez el juicio personal. Entonces, en este instante, yo me imagino que Dios, cuando llega la persona ante Él, Dios dice, te di la oportunidad de conocerme. Te di la oportunidad en muchas formas, en muchas maneras. Te busqué, te llamé para que me conocieras, pero no quisiste. Lamentablemente, el pecado tiene sus consecuencias. Entonces, ¿se aflige Dios? Sí. Solamente, oiga, una persona se puede afligir o doler. Se arrepintió, vea lo que dice la palabra. A esto se le llaman antropomorfismos en teología. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué interesante, ¿verdad? Que ahí vemos cualidades de Dios. Dios ama, Dios llora, Dios se entristece. Génesis, capítulo 6, versículo 6. Le invito a que lo lea. Dios se arrepiente. Cuando usted lee esta parte de la Biblia, que es una de las grandes preguntas que me han hecho más de una vez al privado, Marlon, ¿por qué en Génesis dice que Dios se arrepintió? Dice la palabra en Génesis, ¿verdad? Porque significa que Dios se dolió en su corazón de ver que el hombre lo único que decide diariamente es el pecado, es el mal, es apartarse de Él. Por eso di el ejemplo de que cuando una persona se va y muere sin Cristo, Dios le duele en su corazón de que esa persona tuvo la oportunidad toda su vida o los años que Dios le dio de vida para buscarle. Muchas veces la gente me dice, Marlon, ¿y si por casualidad la persona nunca escuchó el Evangelio? Amado, le voy a decir algo, que es uno de los atributos que entran en la justicia de Dios, que cuando en la justicia de Dios, nos enseña, si usted estudia la justicia de Dios, ningún ser humano, y una vez escuche bien esto, amado, ningún ser humano, ni en el pasado, ni ahora, muere sin haber escuchado el Evangelio, sea de alguna manera. Los indígenas escucharon el Evangelio a su manera, los aborígenes, los indios, los del pasado, los primeros seres humanos escucharon la luz del Evangelio o conocieron a Dios a su manera. Entonces, vean qué interesante. Nosotros escuchamos a Dios de nuestra manera. Yo he conocido personas, amados, que he hablado con ellos antes de fallecer como pastor y les he preguntado, ¿en algún momento escucharon el Evangelio? Me han dicho, sí, claro, yo fui cristiano, yo fui conocedor del Evangelio, pero me aparté.
Entonces, he escuchado eso. O personas que yo he escuchado, que he llegado, ¿verdad?, en funerales y así, y yo les he preguntado a la familia con respeto, ¿verdad?, ¿escucharon del Evangelio? Sí, nosotros éramos cristianos, pero él no quiso nada del Evangelio. O sea, que la luz del Evangelio de Cristo estuvo cerca a él. Por eso la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que la luz del Evangelio estará cerca ahí. Pero no significa que todos van a ser salvos solo porque uno creyó. No. Significa que la luz del Evangelio de Cristo está más cerca que cualquier persona. Pero usted es el que abre la puerta o la cierra. Entonces, aquí vemos, amados, esto, que Dios se arrepiente. Leyendo el versículo, vea lo que dice, citado anteriormente, Génesis capítulo 6, versículo 6, observamos que Dios se arrepiente, Dios se lamenta cuando un ser humano no decide buscarlo. 1 Samuel 15, 29 dice, vea lo que dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Aquí Dios está dando su palabra, su promesa, ni se arrepentirá. Oiga, aquí no quiere decir que Dios no se arrepiente, significa que cuando Dios da una orden, que cuando Dios le promete a usted algo, Dios lo va a cumplir. Si Dios a usted le prometió algo, amados, pueden pasar 10 años, 30 años, 40 años, pero Dios le va a cumplir. Nunca le va a fallar, nunca. Él siempre va a cumplir su promesa. Porque no es hombre para que mienta, dice la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. En un pasaje de las Escrituras dice que Dios se arrepiente y en otro declara que no se arrepiente. Es muy interesante porque parece una contradicción, pero no quiere decir eso. Si estudiamos bien la Biblia, nos damos cuenta de que realmente en ciertas cosas Dios no se arrepiente, en otras sí se arrepiente. Por ejemplo, cuando Dios permitió, voy a usar un ejemplo, cuando Dios permitió que tocara Satanás a Job, en Job 1:8, Dios no se arrepintió de eso. Más bien Dios aprobó a Satanás y le dio permiso para que tocara a Satanás, a Job, a su familia, a todo lo que tenía, para probar la fe de Job. Y no se arrepintió Dios. No lo dejó y al rato le dijo, no, Satanás, un momento, no lo hagas. No, él le dio libre albedrío. Y curioso que Satanás, feliz y contento, y bajó, como decimos en Costa Rica, ¿verdad?, corriendo a atacar al hombre de Dios. Ahí es donde Dios no se arrepiente. Es un ejemplo que quiero darle con respecto a cuando Dios no se arrepiente. Cuando Dios permite que vengan las pruebas sobre su vida. Cuando Dios permita que vengan los desiertos. Dios dice, no me arrepiento porque sé que va a ser un bien para mi hijo, para mi hija. Porque sé que le va a ayudar a fortalecerse en mí. Qué fácil sería, amados, que la vida fuera color de rosa. Que todo fuera práctico. Que todos no hubieran problemas, no hubieran soluciones, no hubieran enfermedades. Imagínate un mundo perfecto. Amados, la gente no confiaría en Dios. ¿Por qué son las pruebas? ¿Por qué son los problemas? Para que usted aprenda a agarrarse de Dios, a depender de Dios, que es lo mismo que pasó con Job. Entonces, en ese caso, y en muchos casos que podría darle, amados, ahí es donde yo pienso que Dios no se arrepiente. Que son los casos en que Dios dice, no me arrepiento, da permiso. Claro, ve y toca a Marlon. Claro, ve y toca a tal, a mi hijo, a mi hija, y vas a ver que no me va a fallar. Acuérdense que si usted lee Job 1:8, dice que Dios estaba tan orgulloso de Job, que dice, le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Así Dios tal vez piense de ti. ¿No has visto a mi sierva, a mi siervo? Y Satanás seguro le dice, te sirve porque tú lo tienes bendecido, porque tú los tienes sanos, los tienes prosperados. Y Dios le dice a Satanás, te doy permiso a que lo toques y no me voy a arrepentir de esa decisión, porque Satanás no hace nada sin permiso de Dios. Acuérdese de eso. Satanás no hace nada sin la voluntad de Dios, porque hasta los demonios se sujetan a él. Ahora, ahí es donde al principio de estos estudios hablamos sobre la voluntad permisiva. Le invito a que busque este video. La voluntad permisiva de Dios. Dios permite. Y ahí es donde yo he aprendido a la luz de la Biblia que Dios no se arrepiente cuando Él permite la enfermedad en nuestra vida. Cuando permite situaciones en nuestra vida, porque Dios lo que dice es, ¿cómo voy a formar a mi hijo si no es en el desierto? ¿Cómo no voy a hacer que él dependa de mí si no es en el desierto? ¿Cómo voy a probar la fe de él? Y le puedo dar muchos ejemplos, Abraham con Isaac, y muchos más en la Biblia con respecto a que Dios permitió muchas cosas en su soberanía para probar la fe del ser humano.
es igual aquí. No se arrepiente Dios y no deja de permitir que Satanás nos venga y nos joda la paciencia, como decimos en Costa Rica, amados. Entonces, si usted está pasando por una prueba, por un desierto, nada más dígale, Señor, dame fuerzas para poder confiar en ti. Porque Dios en estos casos no se arrepiente, y así lo veo yo. No sé cómo lo verá usted, pero yo lo veo así a la luz de la Biblia, a lo que yo he aprendido, ¿verdad? Entonces, seguimos, amado. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Cuando el hombre se arrepiente de alguna obra moral. Cuando Dios se arrepiente, Él se arrepiente de algún hecho judicial. Vea qué diferencia más grande. Y esta parte la voy a dejar para el próximo video, amados. La parte judicial. ¿Qué quiere decir cuando Dios se arrepiente en la parte judicial? En la parte 21, amados, del próximo programa de la espiritualidad de Dios, voy a explicar esto. ¿Cuándo es que Dios se arrepiente en la parte judicial de una decisión? Amados, que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Un abrazo desde Costa Rica. Bendiciones.